Alejandro Ortega Neri, siempre reivindicas tu labor como periodista y me llama la atención que el primer libro de periodismo sea el cine, sea Presagio, sea como esta, esta película un poco, bueno, yo no la conocía directamente, ¿no? Ajá. ¿Cómo es el tema? Sí, bueno, pues es una película, como tú bien lo señalas, poco conocida dentro del cine mexicano. Es una película, pues, se le considera ya de culto y sobre todo que es interesante porque, según mencionan las fuentes, esta película fue como la base para el crecimiento posterior de lo que sería Cien años de soledad de Gabriel García Claro, Márquez. Es una película que construye Gabriel García Márquez con el cineasta español transterrado en México, Luis Alcoriza, y que bueno, la construyen en los 60, la escriben a cuatro manos en los 60, pero es hasta el 74 cuando se filma. A mí me llamó mucho la atención, bueno, porque mis estudios mi formación académica, que es la historia, me concentré y me decanté por la historia del cine mexicano. Entonces, pues dentro de toda la investigación, la fui descubriendo, la fui rescatando, y cuando estaba estudiando la maestría en Guadalajara, rescaté muchísima más información. Sin embargo, quedó fuera todo este trabajo, toda esta información de un trabajo académico, pero bueno, el año pasado decidí rescatarla, darle un giro, combinando esta otra parte de la crónica, del periodismo, para que no se quedara ahí la historia, porque la película se filmó en un pueblito a 10 minutos de aquí de la capital zacatecana, y mucha gente, tanto del pueblo como de la capital zacatecana, no la conocen. Entonces, quería que no se perdiera esa parte, digamos, del patrimonio histórico, cinematográfico y visual de Zacatecas. el libro lo que deja esencialmente es el gran amor que tenía Gabriel García Márquez por el cine, digamos, ¿no? Porque en los últimos tiempos parece ser que no, pero sí, desde chico tenía un gran atracción por el tema del cine, ¿no? Sí, de hecho, algo que quise más o menos retratar y contrastar era que lo que tú bien señalas, este amor de Gabriel García Márquez por el cine, que al final él lo llama como un amor mal avenido, porque bueno, pues todo lo que imaginaba él en su cabeza, su universo narrativo, a veces era muy complicado llevarlo al cine. Incluso todavía Netflix está en que saca o no saca esta adaptación de Cien años de soledad. eh, pero sí quería dejar en claro eso, y que ese amor que tuvo Gabriel García Márquez por el cine vino a fortalecerse todavía más en México, donde la industria al momento de su llegada estaba consolidada y tenía un pasado importante por la época de oro del cine mexicano. Y quise contrastarlo con con el director Luis Alcoriza, que fue el co-guionista de Los Olvidados, porque el sueño de él era ser escritor. El sueño de él era ser escritor, escribir sus guiones, pero al final él terminó dedicándose a la cinematografía, a la dirección del cine, y Gabriel García Márquez, que quería también ser cineasta, pues terminó convirtiéndose en el gran escritor que fue. Entonces, creo que los dos personajes claves para esta película tuvieron matrimonios mal avenidos, uno con la escritura y el otro con el cine, ¿no? Sí, eso se ve muy bien en el libro. Nosotros somos de diferentes generaciones, pero también se me ocurre que Cien años de soledad podría ser buena en la serie para las nuevas generaciones, digamos. Que las nuevas generaciones vean qué es lo que le pasa con esa historia que para nosotros fue leída y fue tan importante en nuestra adolescencia, digamos, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es muy importante y creo que es una de las bondades que puede tener ahora todo este mundo del streaming, ¿no? Y sobre todo también en un mundo o en una sociedad que consume cosas
no sé, con más ligeras, con más velocidad, más rápidas, y sobre todo como tú lo señalas, bueno, pues a lo mejor estas nuevas generaciones, pocos van a ver la extensión del libro de 100 años de soledad, o con solo ver el árbol genealógico de la familia Buendía, ya les va a dar como, eh, pues pereza a lo mejor entrarle al libro, pero creo que esto puede ayudar a las adaptaciones puede ayudar a eso, a que lo conozcan, a que se revalore. Y era algo que yo también quería hacer con el librito que escribí, precisamente porque como muchas personas en Zacatecas, muchos jóvenes en Zacatecas, incluso ya personas de otras generaciones, no conocen la película, quería con el libro también que fueran acercándose a ese universo narrativo de Gabriel García Márquez y a su universo también cinematográfico. Eh, de hecho, el libro creo que tiene la doble bondad de que no puedes conocer la película, pero si lees el libro, a lo mejor te va a interesar conocer la película. Y viceversa, que si conoces la película y ya la has visto, el libro puede contribuir a complementar por ahí ciertas informaciones que giran en torno a la misma creación cinematográfica. Sí, por otro lado también pensaba yo que tu libro contribuye a pensar esto que siempre pensamos, digamos, que Zacatecas es un gran generador de historias de cultura, digamos, ¿no? Es decir, pareciera ser que es como yo sé que hay muchísimas universidades y cosas que hacen muchísima cultura, pero pareciera ser que Zacatecas es como un gran depositario de la misma gente que hay ahí del tema cultural, ¿no? Sí, fíjate que eso es algo, una de las bondades que tiene Zacatecas, que pudiera estar atrasada en muchos aspectos en cuanto a a otras entidades de la República. No solamente es el último estado en el orden alfabético, sino, bueno, también en otro tipo digamos, como de industrias. Sin embargo, en la cuestión cultural sí tiene una efervescencia desde hace muchísimos años muy importante. Y bueno, claro está la cantidad de festivales que hay, los artistas de renombre que tiene, pero pocas veces creo que también, en esto quiero aportar con el libro, se ha investigado, se ha destacado la labor que Zacatecas ha tenido como escenario cinematográfico. Desde desde el siglo, más bien desde la época del cine de oro en México, Zacatecas fue escenario o fue la ocasión de películas que tenían la Revolución Mexicana como trasfondo. En 1960 también estuvo por aquí María Félix filmando una película basada en un personaje zacatecano. Después, Antonio Aguilar, este charro mexicano que era de Zacatecas, filmó también aquí en Zacatecas dos películas sobre Emiliano Zapata, o sea, uno de los personajes centrales de la Revolución Mexicana. Entonces, pero poco se ha rescatado, digamos, dentro de la historiografía y dentro del periodismo, más allá de las notas, esta labor o más bien, sí, este papel que ha desempeñado Zacatecas como locación, porque también se han filmado películas como Gringo Viejo, que es una adaptación de una obra de Carlos Fuentes, ¿no? Entonces, tiene mucho peso Zacatecas en lo cultural, que a veces creo que se peca de localismo y no se proyecta más allá de sus fronteras, pero que sería bueno rescatar ese sentido. Sí, por otro lado, los zacatecanos viven en Zacatecas, así que ¿qué les va a importar el resto del mundo? Creo yo, digamos, ¿no? Por otro lado, bueno, el libro y además ha sacado este año junto con Arzanzú Velázquez el tema de tu sitio. Cuéntame un poquito cómo es tu sitio, qué es trabajar con tu pareja, una gran periodista también, ¿cómo es esto? Sí, ha sido muy interesante y es una carrera pues complicada, ¿no? Porque bueno, los dos tenemos nuestro trabajo, digamos, como prioritario de Ujú. lleno. Yo, aparte de estar en el periódico de La Jornada, doy clases en la Universidad Autónoma de Durango del campus Zacatecas. Ella está en el sistema zacatecano de radio y televisión, pero no queríamos dejar de lado nuestro proyecto personal, El Rebrujo, que aparte es
una palabra muy zacatecana y muy de la región que quiere decir muy confuso. Este, y queríamos hacer este espacio para hacer lo que nosotros queríamos dentro del periodismo cultural, es decir, no entrar al diarismo en que los grandes eventos culturales o la gran aportación de Zacatecas se redujera a meras notas informativas, sino pues ir un poco más allá, ir al análisis, ir a la crítica, ir así a las reseñas literarias, pero también a la crónica, a la entrevista, al reportaje, que ya sacamos también un primer reportaje, pero bueno, no ha sido fácil porque no tenemos a lo mejor el tiempo suficiente para dedicarle lo que quisiéramos. Sin embargo, tratamos de que cada semana pues esté renovando su información y para eso nos hemos hecho también de grandes colaboradores como tú, Moni. Se han sumado también colaboradores de Aguascalientes y misma gente de aquí de Zacatecas que desde distintas perspectivas quiere aportar digamos, al reborujo, ¿no? Desde el análisis de la literatura y el feminismo, de la reseña de los cómics, de las reseñas de epistolarios, de cartas, de diarios, también, bueno, reseñas que tienen que ver con cine. Y estamos planeando por ahí también otros espacios dedicados a la música y en lo personal quiero también abrir uno dedicado a la fotografía, que es algo que me apasiona bastante. Y pues lo que necesitamos es a lo mejor a veces más tiempo para dedicarle lo que quisiéramos a este espacio, pero creo que poco a poco va consolidándose. Me he dedicado en estos últimos meses a buscar entrevistas con escritores de proyección nacional y bueno, a veces es complicado escribirlas de manera inmediata, pero ahí van saliendo poco a poco. Es maravilloso el sitio. Y por otro lado, para terminar esta nota, ¿qué es para ti el periodismo y qué es para ti el periodismo cultural, Alejandro? Me cuesta mucho como diferenciarlo por toda esta cuestión, digamos, noción que tenemos como de la cultura, ¿no? Pero creo que para mí el periodismo es un oficio muy noble, un oficio que, pues que nos da las herramientas a los que nos dedicamos a ellos para poder transmitir un sinfín de sensaciones, pero también de situaciones. En el caso del periodismo cultural, creo que la gran bondad, o más bien el gran reto que tiene el periodismo cultural es precisamente generar cultura, generar también, formar públicos, porque te digo, nosotros no hemos querido entrarle al diarismo, como que la nota diaria, a reducir todo un proceso creativo en una nota informativa porque creemos que es más importante todo lo que en cuanto a cultura, a cultura artística se genera, como para darle unas 300 palabras en una nota informativa. Queremos ir más allá, queremos no ser ese espacio amable de las noticias, no ser ese Alka-Seltzer que decían antes, como para que después de consumir todas las noticias de política, de finanzas, quedas como con un malestar estomacal y viene la cultura. No, queremos que la cultura también sea sumamente importante y que el periodismo cultural se consuma, como se consumen los otros tipos de noticias, como se consume la noticia de economía, la de finanzas, la de política, pero precisamente que vaya generando cultura, que vaya formando públicos que a través de consumir información cultural, pues se vayan, bueno, pues se sensibilicen, se empaticen. Por eso creo que es muy importante el periodismo cultural, sobre todo en el México que vivimos hoy, que está pues manchado de sangre, de violencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y nos vamos a ver en la FIL Guadalajara, por supuesto, ¿no? Yo espero que sí, Moni. Sí, hay una situación ya un poco cambiante ya para mí, pero yo espero que sí, darme una vuelta y por allá saludarte. Un abrazo enorme, gracias. Muchas gracias a ti, Moni, por el tiempo y por el espacio. Te mando un abrazote.